Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí este miércoles formidable con nosotros. Digo formidable porque mira, si todos mis programas tengo unos invitados de lujo, en todos los tengo de lujo, bueno, es que aquí ya de lujo y de superlujo. Tengo la inmensa suerte esta noche de contar con el mayor experto en lo que fueron los últimos de Filipinas, lo que fue el sitio del Valer, con una obra prodigiosa, que es este libro que tengo aquí, que es El sitio de Valer, la heroica gesta de los últimos de Filipinas. Es algo formidable, no, desde luego no tiene punto de comparación con ningún libro de los que se ha escrito hasta ahora. Como vamos a hablar de esa maravillosa gesta, y vamos a presentar a Miguel Ángel López de la Asunción. Miguel Ángel, 1.000.000 de gracias por estar aquí. No, 1.000.000 de gracias a vosotros por el interés en esta gesta, que es realmente una historia única, singular, emotiva, humana y un broche al 98 y, por qué no decirlo, al Imperio Español, ese imperio cultural que durante 5 siglos pues abanderó y guió pues la historia mundial. Bueno, tú vas en estos días en La Coruña, has celebrado una conferencia impactante que nos vas a contar ahora porque qué conseguiste reunir. Y también tenemos que decir que aquí en Ferrol estamos muy vinculados a esta maravillosa gesta de esta gente extraordinaria, porque tenemos descendientes directos de los héroes de Valer. Héroes de Valer. Y entonces las medallas de todos estos señores, en concreto de esta familia, están en el Museo Naval. Por lo tanto, la vinculación de Ferrol es fantástica. No les voy a decir con quién porque nos lo va a ir revelando Miguel Ángel a lo largo de toda la noche. Cuéntanos en principio, ¿qué pasó? Porque esto de los últimos de Filipinas ha tenido, primero, para mí, un gran problema, que es la última película de los últimos de Filipinas. Ha distorsionado todo eso. Empezamos y me encantaría que empezáramos por ahí, porque tú estás como asesor de esta película hasta que dices, ya no puedo más, y me marcho, porque esto es una vergüenza. Salté por la ventana. Cuéntame. Sí. Bueno, la gesta de Valer es una gesta militar, una gesta humana, protagonizada por un grupo muy reducido de militares españoles, que es rodeado por una fuerza filipina en la iglesia de Valer, en Filipinas. Es un punto muy remoto en la isla de Luzón, a unos 200 kilómetros de la capital. Este grupo de militares consigue hacerse fuerte en la iglesia y resisten ni más ni menos que 337 jornadas, día y noche. Imagínate la situación, primero consiguiendo encontrar agua dentro de la iglesia, es decir, cavando un foso con sus puñales, que es casi milagroso. Imagínate, es como si aquí intentamos en el estudio encontrar agua y la encontramos. Ellos consiguen pues aspillerar todas las ventanas, fortificar la iglesia, retiran las losas de esa iglesia, hacen unos pequeños hornos para la comida, pero con esa arena terraplenan la iglesia, la preparan de una manera tan fantástica que consiguen, pues eso, hacer un asedio o resistir un asedio de 337 días. Caso único y singular en la historia militar. Son unos héroes porque al final de esta resistencia, ya hablaremos si quieres un poco más tarde, son reconocidos por el propio líder independentista filipino, Emilio Aguinaldo, no como enemigos ni prisioneros de la nueva República Filipina, sino como amigos y como héroes. Es algo único y singular, y ya te digo, en Filipinas todos los años hay un homenaje al cual yo he asistido como invitado por parte del pueblo filipino, el ejército filipino, a estos héroes. A los héroes de Valer. Y efectivamente había uno de estos héroes que era en principio natural de la Vieja de Ávila, pero tú sabes que los gallegos nacen donde les da la gana. Donde les da la gana. Porque él era hijo de un cantero nacido en Santa María de Oza. Posteriormente, cuando viene de Filipinas, se casa con una gallega
y hace todo lo posible por entrar en el cuerpo de carabineros, intentando conseguir un destino en Galicia, y efectivamente cuando entra en carabineros, primer destino, Algeciras. Pero así es la vida. Y posteriormente ya se consigue llegar a la comandancia de Lugo, luego estuvo en Monfortelemos, estuvo en varias localidades gallegas, y por eso es un gallego más del sitio de Valer. Y los descendientes, la familia Rendueles, pues residen, son ferrolanos de toda la vida, llevan aquí en Ferrol toda la vida. Y hace está poco, Lila, y Maite y Loren, y es una familia, ahora que no nos escucharán ni verán la tele, fantástica, fantástica. Y los tenemos aquí en Ferrol. Sí, y aparte que hace muy poco tiempo, en fechas muy recientes, decidieron donar todas las condecoraciones de Domingo Caso Camarena, que es el nombre de este héroe de Valer, al Museo Naval de Ferrol, y hoy he tenido la suerte de poder ver esas medallas. O sea, son los descendientes directos de Castro Camarena. Efectivamente, son sus bisnietos y ya tataranietos. Y ayer, el otro día en La Coruña, pues conseguí reunir en mi conferencia, que fue para mí un placer indescriptible, a 3 familias descendientes de estos héroes. La familia de Saturnino Martín Cerezo, que fue a la postre el último jefe de este destacamento militar; la familia de Bernardino Sánchez Caínzos, que era de Guitiriz, que era el sanitario, es decir, ser el sanitario allí significa que se te murieron en los brazos todos tus compañeros, y por el cual tengo pues un cariño, digamos, especial. Es imposible ser autor, investigador, y no tener pues tus héroes preferidos. Es como el profesor que dice, no, para mí todos son iguales. No. Imposible, No. imposible. ¿Y Saturnino de Guitiriz? No, Saturnino de Miajada y Bernardino Sánchez Caínzo de Guitiriz. De Guitiriz. Que, por cierto, a Bernardino Sánchez Caínzos de Guitiriz, que tenía una calle dedicada por ser el héroe, el gran héroe, uno de los grandes héroes, le han retirado la calle. Sí, hace unos años, fechas muy recientes, pues el Ayuntamiento de Guitiriz decidió pues que no era digno de tener una calle en su pueblo, en el cual él nació, vivió, amó y murió. Y ahora pues lamentablemente le han retirado la calle pues a un soldado que... España. Un soldado de España que por su quinta va a defender guerras coloniales. No, oiga, es que Filipinas no era ninguna colonia, Filipinas era un distrito español. Filipinas no pertenecía a España, sino que era parte de España. Y ellos fueron a defender pues su país, su religión. Que eso es algo muy importante. Desde mi punto de vista, no existió fundamental. para España nunca las colonias, jamás. No. Eran parte de España. Efectivamente. Era España. Yo tengo facturas de agua corriente de Filipinas y de teléfono desde el año 1892, cuando en muchas capitales de provincia española pues no es que ya no hubiera agua corriente, sino teléfono imposible. Las primeras universidades de Asia, las 2 primeras universidades de Asia, la de Santo Tomás, tengo un cariño especial por la Universidad de Santo Tomás, porque en una de mis visitas a Filipinas me hicieron un reconocimiento muy bonito, fundadas por religiosos españoles y a día de hoy en pleno funcionamiento, transmitiendo por el legado español, la cultura española también. Unos sistemas de educación, de sanidad, que en una colonia al uso, o la idea que nosotros tenemos de una colonia, no se dan, porque en una colonia un país va a ver qué saca. España no, España invirtió muchísimo dinero, era deficitario enviar a un sistema de funcionarios, de ingenieros de montes, abogados, médicos, a todas luces en esa época era deficitario, pero aún así se mantuvo. ¿Sabes lo que pasa? Que esa idea de llevar España y de ser España es lo que tanto duele a otros imperios como fueron los ingleses, como fueron los holandeses y como fueron los franceses. Les duele porque ellos fueron a colonizar, es decir, a llevarse todo lo que pudieron. Y España, en cambio, fue a entregar su alma, su historia, su vida, su lengua
y su religión, que era Efectivamente. la católica. Pero ¿sabes lo que hemos ganado de esos dos distintos comportamientos? Que un imperio económico al final desaparece, mientras que un imperio cultural es muy difícil que desaparezca. A día de hoy nosotros podemos movernos por el mundo hablando español y sintiendo que yo en Filipinas muchas veces en pequeños pueblos Sí. he parado el coche porque he escuchado una bandurria. He dicho, Estamos en casa. efectivamente, Estoy en casa. y me han invitado a comer en un pueblo donde no conozco a nadie y han puesto una paellera en medio de un Sí, sí. local, nos hemos sentado a la mesa y hemos comido allí todos juntos y uno de mis abuelos es de Almería y eso en Almería es lo más común del mundo, reunirte con la familia y comer todos de la misma paellera. Yo veo bueno, aparte de los nombres y la religión católica, que si hay un lugar donde se conserva Es en Filipinas. es en Filipinas. Y veo un paralelismo, tantas similitudes. Es decir, no te sientes en una cultura extraña, no te sientes ajeno cuando estás allí. Puedes ver que sí, que es una lengua español hoy día, pues lamentablemente no lo habla apenas nadie. Porque los americanos hicieron lo imposible. Hicieron una Ellos sí que limpieza. colonizan, Sí, ¿eh? sí, O sea, sí. esos sí Sí, que sí, van sí, colonizando por donde llegan, ¿eh? Y ahí hicieron mucho daño al Mm. español, que hoy en día se Retiraron- habla relativamente poco en Filipinas. Se dio la Pero- tesitura Sí. que bueno, el español era utilizado muy poco, porque nuestros frailes hacían su apostolado en las lenguas locales. Es decir, yo soy un fraile franciscano, me mandan a Pangasinan y yo tengo que aprender ilocano. Y yo hago mi apostolado en ilocano. Eso fue así para evitar que luego hubiera... Sí. Oiga, que no lo he entendido, yo no estoy de acuerdo. No, no, yo le hago el apostolado en su propia lengua, le cuento de qué va mi religión, si usted la acepta, pues es uno más. Durante muchos siglos el uso del español estaba restringido pues a las grandes ciudades, a Manila, a San Fernando de la Pampanga, a Cavite, ciudades, núcleos importantes. En poblaciones pequeñas y más remotas, pues posiblemente el único europeo pues era el fraile, que no utilizaba el español. Por eso, Claro. incluso en la época de máxima expansión de nuestra presencia en Filipinas, el uso del español pues no era muy amplio. Cuando llegan los americanos eso no lo respetan. Llevan a 2000 profesores, erradican el uso del español en los colegios, en las universidades e imponen, El inglés. vamos a decirlo así, a la fuerza el uso del inglés. Sí, sí, sí. sí. Y es muy curioso. Yo tendría casi que ser obligatorio visitar Filipinas una vez en la vida. ¿Verdad? Sí, pero, sí. pero como estábamos hablando, pero que todo esto, por ejemplo, en Guitiriz, Sí. habría que saber quién era el alcalde de Guitiriz. Eso es fácil verlo. ¿Verdad? La Eso alcaldesa, tendríamos sí, sí. que ver quién era el Sí. alcalde o la alcaldesa de Guitiriz que hizo esta atrocidad histórica, sí. porque es una atrocidad. Es como cuando últimamente en Extremadura también le retiraron la La calle calle. a los héroes de Valer, Ujú. porque debían de creer que tenía algo que ver con Franco. Gracias a Dios. Porque claro, es que aquí sí, como tenemos claro. un problema de cultura muy grave, ¿eh? Gracias a Dios se dieron cuenta que la habían liado y se repuso. Pero estoy recordando también el caso de la calle Almirante Cervera. Yo tengo una amistad inmensa con varios de los descendientes de la familia Cervera y a mí me dolió en el alma que retiraran la calle Almirante Cervera pues a un marino español que lo único que hizo fue combatir por España y hacer un sacrificio. Es un personaje muy atacado. Se le critica que saliese casi a tiro al plato con los barcos. Estaba respondiendo órdenes del ministro de la Marina y lo hizo así básicamente porque muchos de sus hombres eran infantes de marina que no sabían nadar y para darles la posibilidad de que consiguieran llegar a nado a la costa. Pues mira que se le Fue criticó, un sacrificio y a mí me duele mucho que revisemos la historia, que critiquemos, ¿con qué derecho critico yo a un hombre que da todo lo que tiene y ese sacrificio? Cervera le dice a sus oficiales: señores, vamos a salir a combatir, pero no con traje de campaña, sino con traje de honor, porque este es el traje que utilizamos en nuestras mejores ocasiones, en los eventos más sagrados.
Y qué momento más sagrado para un militar que el de morir. Sale a la muerte, sale a la muerte. Y a mí, pues, no entiendo que alguien desde el sillón de su casa o desde una tertulia de un bar o sentado en su ordenador pueda escribir algo en contra del almirante Cervera, del almirante Montojo o de cualquiera que pudo tener una actuación con un final indeseado. Pero no, Pero no, con honor. yo no lo veo, no, Con no me honor veo con... y por España. Siempre, siempre, siempre. No entendían, ellos no entendían de otra cosa. Estos héroes de Valer, ¿por qué lo hicieron? Pues lo hicieron primero porque eran militares, porque tenían una misión. Aunque están rodeados de fuerzas 10 veces superiores, ellos no han recibido una contraorden. Es decir, ustedes han llegado aquí para defender esta posición. ¿Tienen lo necesario? Bueno, de aquella manera. Tenemos agua sucia que hemos sacado de la iglesia. Tenemos alimentación que nos han mandado desde Manila. Siempre hay por aquí algún ratón, alguna serpiente, algún cuervo que nos vamos a comer, algún perro sarnoso. Hay un episodio que yo cuando lo descubrí me dejó petrificado. Es una carta entre dos soldados, un balear y un mallorquín, años más tarde, en la cual uno le recuerda a otro. ¿Te acuerdas el momento en el que casi en misión suicida abandonaste nuestra trinchera porque había un perro muerto en tierra de nadie? Lo conseguiste arrastrar hasta la trinchera y cuando ya creíamos que nos lo podíamos comer, vimos que tenía la sarna. Pero oye, qué rico nos supo. Es impresionante, es impresionante. Ellos es formidable. Es y impresionante. Pepa, estar encerrados en una iglesia, tú cuando entras en la iglesia de Valer, pues esperas ver, es una iglesia realmente pequeña, serán 150 metros cuadrados, 200 a lo sumo. Ellos estaban encerrados, estuvieron encerrados desde el día 30 de junio y la puerta de la iglesia no la abrieron hasta el día 14 de diciembre, que hacen una descubierta a la desesperada. Imagínate estar en total oscuridad con los primeros fallecidos, teniéndolos que enterrar, pues si tú y yo estamos comiendo aquí habitualmente, no hay sitio para enterrar al compañero, lo enterramos aquí y nosotros seguimos defendiendo la iglesia, comiendo, durmiendo a su lado. Es algo realmente espeluznante. Tú, como gran experto en esta hazaña prodigiosa, antes hablábamos un poco, bueno, primero de la conferencia fantástica que diste y de todo lo que te encontraste y con toda la gente que estuviste allí, el conseguir que 3 descendientes directos de aquellos héroes estuvieran contigo, tuvo que ser súper emocionante. Muy emocionante. Pero tú decíamos al principio que no hay, vamos a ver, no hay mejor manera de llevar la historia a nuestras casas que el cine. En eso son auténticos maestros los ingleses. El cine histórico es maravilloso y somos auténticos zotes los españoles. Sobre todo hay una película magnífica que yo voy a poner a lo largo del programa unos cortes con una canción deliciosa, Los últimos de Filipinas, maravillosa, de los años 40. Pero la última que ha salido ahora, de la que tú empezaste siendo asesor, me parece un insulto. Es un dislate, es una... ¿Qué es esa película? Pues es un proyecto muy bonito que inició Enrique Cerezo, porque hay que decir que el presidente del Atlético de Madrid, que es un hombre de cine, tiene una productora, es hijo de uno de estos pueblos. Su madre nació en Osa de la Vega, que es un pueblo de Cuenca, de donde era el soldado Gregorio Catalán Valero, un pueblo realmente pequeño, pero que tiene una escultura fantástica a su héroe local, obra ni más ni menos que del escultor Santiago de Santiago, que son palabras mayores, tienen su calle, tienen una biblioteca que tiene su nombre. Es un pueblo que realmente le ha dado una importancia a esta historia y a su héroe de Valer. Enrique Cerezo hizo un proyecto de hacer, no un remake, porque él no quería hacer un remake, sino una versión, no una copia o una secuela de la película del 45, sino una visión distinta de la película, de la gesta de Valer. El proyecto era muy ilusionante, me contactaron, yo leí cuatro guiones, yo di mi opinión sobre otro que me parecía muy bueno. Al final se decidió hacer un quinto y contaron conmigo como asesor.
La verdad, desde un primer momento yo no me sentí identificado, no vi en ningún momento heroicidad, no vi respeto a los héroes, ya no el hecho de no utilizar nombres reales de los soldados de tropa, sino algo que me parece mucho más grave, que es utilizar nombres reales de los oficiales para atribuirles comportamientos y vicios que no tenían, incluso del propio fraile franciscano, que es un héroe desde que era bien joven, porque él es de Madridejos, de un pueblo de Toledo, estaba estudiando en el convento de Consuegra, que es la localidad vecina, y Consuegra sufre el desbordamiento del río Amarguillo. Y él, muy joven, salva a nado a varios de los vecinos de Consuegra, y ya desde muy joven, pues ya te digo, una vez que es ordenado, va a Filipinas. En Filipinas, cuando empieza la revolución insurgente, es hecho prisionero, alienta una sublevación de los prisioneros españoles, le condenan a muerte y se libra en el último momento. Es decir, desde mi punto de vista, es 3 veces héroe de España y es uno de los fallecidos en este sitio de Valer. Pues este hombre en la película es prácticamente la persona que va vendiendo la droga a los soldados, que va dando la droga, que muere porque no les queda ya dosis de droga y decide emborracharse, coger un coma etílico para pasar a mejor vida. Cosa es degradante. Absolutamente ridícula, cuando esta historia ya de por sí, Pepa, es mejor que cualquier guión. ¿Cómo se puede...? Y tú... llega un momento en que ya dices, me voy, no cuenten ustedes conmigo. Yo vi la película en pantalla grande. ¿Qué te pareció? Pues no, quiero decir que la vi un mes antes del estreno en pantalla grande y salí muy enfadado. Yo había contado historias bonitas, emotivas, y en la película las tergiversan. Hay algo que desde mi punto de vista, desde el punto de vista, ya te digo, humano, es brutal, que es que el capitán de las Morenas, el primer oficial del sitio, tenía un pequeño perrito y él, aun a sabiendas de que las cartas que dictaba su escribiente no podían salir de la iglesia de Valer, creo que como terapia le dictaba pues a este soldado, a Pedro Vila, unas cartas para que se enviaran a su casa y les decía, pues mira, tengo un perrito que he comprado, en cuanto vuelva a España, a Cabra, que vivía él, vamos a jugar todos juntos con el perrito y es muy gracioso y tal. Sí. Cuando él muere, porque muere de beriberi, de una enfermedad dentro del asedio, sus soldados, que mueren de hambre, que han comido cucarachas, que han comido ratones, que han comido cuervos, los cuervos, cada uno que se cazaba, tenía un precio de 5 pesos. Había un mercado que nadie quería venderlos, porque la plata, según decían ellos, no se podía comer. Se mueren de hambre, pero intentan no comerse al perro con el único deseo de sobrevivir y llevárselo a la familia junto a las cartas. ¡Qué bonito! Son episodios... ¡Qué bonito! Pues en la película sublimes. yo lo hago saber. ¿Me puedes aseverar que eso es cierto? Muestro documentos en los cuales certifico que eso es cierto, y en la película el capitán de las Morenas tiene un perrito que le llaman Chorni, un nombre también de irrisorio, que lo utilizan para hacer ver que el capitán está más preocupado por el perrito que por sus hombres. Era una tras otra, tras otra, tras otra. Yo entré en el proyecto rehusando cualquier gratificación económica porque no lo veo justo enriquecerme o sacar un beneficio económico con el sufrimiento de alguien que yo considero pues amigo mío. Sí. Y lo único que pedí, un respeto, y yo estaba muy ilusionado porque creí que por fin se iba a hacer un homenaje a los héroes de Valer, a estos últimos de Filipinas, y salté por la ventana. Y en vez de un homenaje, lo que se hizo fue un escarnio, un choteo, un y insulto, una vergüenza y un insulto. Mm. ¿Quién es el director de esta película? Salvador Calvo, que creo que no ha vuelto a trabajar desde el 2015. Salvador Calvo. Mm. ¿Y quién es el actor? Guionista. Bueno, actores hay muchos, algunos de estas tierras. Sí, ¿verdad? Que hay algunos de por aquí, yo no sé quiénes son, pues yo no la vi. Me dijeron que era tal desastre esa película que ni me molesté en verla. Luis Tosar, entre ellos. Luis Tosar, sí, Luis López sí. Tosar. Sí, Luis López Tosar. Y todos estos muy bien. Y todo el mundo aplaude, qué maravilla, ya hemos rescatado la memoria histórica, claro. Ya tenemos una nueva versión de los últimos de Filipinas.
qué vergüenza. La película del 45, que es, Esa es buena. es muy ajustada a los hechos verídicos, históricos, también se permite pues sus ciertas licencias. Y de hecho yo tengo la suerte de tener la documentación original, gracias a la familia Martín Cerezo, que me facilitó la posibilidad de, pues, de hacer copias, de las quejas que puso Martín Cerezo a ese guión del 45, que puso, yo creo que eran 30 quejas, Sí. y le hicieron caso en 15. Pero se ve un respeto, se ve un orgullo de ser una español, gesta. de una gesta española. De una gesta humana, de una gesta... A mí me gusta mucho la milicia, me gusta mucho el ejército, me gusta mucho la historia militar, pero sobre todo lo que he creído ver y lo que considero algo reseñable y bonito es la gesta humana, el compañerismo, el jugarme la vida por salir a conseguir unas hierbas porque yo sé que mi compañero puede mejorar tomando esas hierbas. El poder dar mi rancho a un compañero que por su condición lo necesita, por estar más débil que yo. Eso es El, impresionante. el acercarme a un compañero y decir, mira, José, yo me muero, yo sé que me estoy muriendo, no tengo fuerzas, por favor, si tú sales de aquí, dile a mi madre que la quiero. Esas cosas son reales y esas cosas pasaron en Valer. Y esas cosas, pues yo no las he visto en la película del 16. Cuéntanos qué fue Valer. Cuéntanos, ¿cómo Valer. fue? ¿Qué pasa? Pues últimos momentos de nuestra presencia en Filipinas, comienza la guerra hispanoamericana, la explosión del Maine en La Habana, Estados Unidos le viene de perlas porque utiliza ese accidente para declararnos la guerra y poder entrar desde su punto de vista legalmente en los territorios, en las provincias españolas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y a la postre también en otros territorios pertenecientes a estos distritos. Un pequeño destacamento español, una vez ya erradicada la insurgencia filipina, porque ellos cuando llegan a Valer llegan en época de paz, ya la insurgencia filipina está vencida, los líderes insurrectos han aceptado una compensación económica por exiliarse a Hong Kong y este pequeño grupo militar español recibe noticias de que efectivamente hemos comenzado una guerra contra Estados Unidos, pero la incomunicación es tal que la última noticia que reciben es la pérdida de la armada del almirante Montojo en la bahía de Cavite. Ellos saben que los americanos están para allá, reciben un ataque por sorpresa de insurrectos filipinos, se hacen fuerte en la iglesia, ese 30 de junio de 1898, cierran la puerta y aguantan manteniendo esa bandera española en el campanario, ni más ni menos que hasta el 2 de junio de 1899, 367 días. ¿Rodeados? Rodeados. ¿Por cuánta fuerza? Pues se calcula que una fuerza unas 10 veces superior en número, según fuentes filipinas siempre, y haciendo casi 700 bajas. Una baja no es un fallecido, una baja en términos militares es un soldado, un combatiente que no puede volver a combatir. ¿Y ellos cuántos son? Ellos en un primer momento son 53 militares y un fraile franciscano. Pero posteriormente, en el mes de agosto, los filipinos capturan a 2 frailes franciscanos al norte de una población que se llama Casiguran, los llevan a Valer e intentan que ellos convenzan, como españoles y como religiosos, a los españoles de que la guerra ya no tiene sentido, que España ya está repatriando a las tropas, de que esa bandera que está allí está legalmente desde las leyes de la guerra de manera ilícita. Los españoles que están dentro les preguntan, pero padres, ¿ustedes tienen información de primera mano o por lo que les cuentan estos? No, no, a nosotros nos han hecho prisioneros y únicamente sabemos lo que nos cuentan los filipinos. Pues eso, créanme que es falso, nos intentan engañar. Ustedes son españoles, ¿quieren quedarse dentro o volver con los filipinos? Y estos 2 frailes se quedan dentro. Al final del sitio, son supervivientes del sitio de Valer, y muy triste, porque en el momento de capitular los españoles la posición, como habían entrado como prisioneros, los filipinos no consienten liberarlos. Quedan prisioneros
un año más. Ellos son realmente los últimos de Filipinas. Los últimos de los últimos. Aunque si me permites, Sí. yo siempre en mis conferencias pongo una foto muy triste, pero a la vez muy bonita, que es de un bisabuelo de un buen amigo mío, de un hospital militar de Manila, donde hay un grupo de unos 10 o 12 enfermos, mutilados españoles, oficiales casi todos ellos, en un jardín con un par de religiosas, y yo siempre acabo mis conferencias diciendo que estos son mis héroes de Valer, pero esos otros son mis héroes, mis últimos de Filipinas. Más de 9.000 religiosos, soldados, militares, funcionarios, mujeres y niños que estuvieron en muchos casos hasta 1900, 1901 prisioneros de los tagalos, y ni que decir tiene que muchos de ellos no volvieron nunca. Un recuerdo también para ellos, esos héroes anónimos que tanto sufrieron y que lamentablemente nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de ellos. Sí, 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 sí. Esta historia dentro de la iglesia de Valer había gallegos, había valencianos, había catalanes, había castellanos de ambas Castillas, Claro. había navarros, había andaluces, había aragoneses, había mallorquines, canarios, había un puertorriqueño que era uno de los jefes del destacamento. Y es brutal porque desde mi punto de vista tiene todos los ingredientes para que sea un colofón sin palangón para una presencia española de 4 siglos en ultramar. ¿Cuánto tiempo tardas en escribir este libro? Bueno, en escribir poco, igual No, bueno, 5 o 6 años. En documentar este En documental libro. he estado pues cerca de 30 años, primero en la península dando vueltas, consiguiendo pues cambiar días en el trabajo, coger el coche y plantarme. Yo vivo en Madrid, yendo a Huelva pues a ver qué encontraba, si encontraba algún descendiente que me diera una foto, unas cartas, cogiendo un avión yendo a Palma, o acercándome a Guitiriz, o yendo a cualquier punto de España para intentar pues conseguir documentación nueva. Ya llegó un momento cuando yo era muy jovencito, que yo me daba cuenta de que tenía mucha documentación que no aparecía en ningún sitio. Y cuando sacamos el primer libro en 2016, yo creo que, no te voy a exagerar ni un ápice, entre el 60 y el 70% de lo que contamos es información inédita. Fíjate. Por no contarte del material gráfico. Fotos incluso inéditas de la iglesia de Valer, ponemos rostro que no se les conocía a muchísimos de los héroes de Valer, a los religiosos, y en este segundo, pues sí, el primer libro creo que tenía 46 páginas de material gráfico, en este segundo tenemos 71. Qué barbaridad. 71. ¿Y por qué crees tú que se silenció un poco o se silenció o no se silenció? ¿Qué te parece a ti? En la época, digo, y luego en los estudios. ¿Por qué está tan...? Hoy en día, una noticia, por muy relevante que sea, bueno, tú trabajas en el medio, Sí. Es noticia 4 días, 3 días. Sí. Queremos otra. En este momento pues las noticias eran un poco más duraderas en el tiempo, pero esta historia ha sido como el Guadiana. En un primer momento están en todas partes, todos los periódicos, cada vez que uno de ellos llega a su población natal, pues hay grandes fiestas, grandes reconocimientos. Porque de aquellos, de aquellos 52, ¿cuántos sobreviven? Sobreviven 31 militares y 2 religiosos. Y 2 religiosos. Y todos estos luego vienen a España, son destinados a diferentes sitios, y es lo que estás contando. Perdón, sobreviven 33 militares, y sí, lo dije bien, 33 militares y 2 religiosos, 35. Claro, son repatriados a España. Son repatriados a Barcelona, un par de días después se les considera ya que han cumplido con sus compromisos. Los soldados que estaban haciendo el servicio militar se les da la licencia absoluta. Los voluntarios que habían firmado durante el tiempo que durase la campaña y 6 meses más, que era el contrato que firmaban, sí, también se considera que no es necesaria su permanencia en el ejército, se les manda a casa con un permiso ilimitado, y eso sí, luego cuando se cumplen los 12 años de permanencia en el ejército, para ellos, los que estaban haciendo el servicio militar, pues se les da la licencia absoluta.
hay varios episodios en los cuales vuelven a aparecer. Es decir, en el año 1904 son repatriados a la península los restos de los fallecidos en el sitio de Valer. Luego en 1908 se les condecora desde un primer momento, pero se les aumenta la pensión que recibían. También vuelve a ponerse en boga. Algún hecho, fallecimiento de alguno de ellos, pues vuelve a aparecer durante algún tiempo en los diarios. Luego, fundamental, 1945, la película de un gallego, de un orensano, de Toni Román, que hace esa fantástica película, Los últimos de Filipinas, que, ojo, le debemos el nombre. Claro, hasta el año 45 nadie les llamaba Los últimos de Filipinas. Eran los héroes de Valer. Efectivamente, eran los de Valer, el destacamento de Valer, los héroes de Valer, pero en el año 45 tienen la brillante idea de llamarles Los últimos de Filipinas, ya te digo, aunque no lo fueran, pero eso y la habanera del Yo te diré nos ha marcado, yo creo, que a todos. No hay generación desde el año 45 que no conozca la canción. Yo creo que es de las habaneras más maravillosas, de las canciones Fantástica. más preciosas. ¿Qué tendrá que la escuchas y se te ponen los pelos de punta? Maravillosa. La vamos a poner ahora genial. En un segundo. Pero sigue contándome. Y entonces es como el Guadiana. El año 45, efectivamente, y luego desaparecen hasta el año 98, que con el centenario se les recupera. Manu Leguineche, un periodista, hizo un libro que tiene un punto bueno, que es recuperar la historia de los héroes de Valer, entre otras de varios personajes históricos que habían pasado por Filipinas, pero también hay que tirarle de las orejas porque carga el San Benito irreal, por ejemplo, al jefe del destacamento, de extremadamente reglamentista, duro con sus hombres. Es un padrazo. Luego, cuando consigues acceder a la documentación, sí, allí en el sitio hizo, y muy bien hecho por otra parte, porque consiguió una cohesión de todos sus hombres, de oficial duro. Pero cuando regresa a la película, cuando a él le llegaban noticias que uno de sus hombres, ya licenciados, que no tenían ninguna necesidad de hacerlo, por cualquier motivo de la vida se descarriaba un poco, o se daba la bebida, o no encontraba trabajo, o empezaba a vaguear, él le mandaba una carta: ¿qué estás haciendo? Vente a Madrid y ponte a trabajar a mi servicio. Y alguno de ellos pues lo estuvo en una residencia que tenía él muy cerquita de la calle Arturo Soria de Madrid, que está en mi barrio, muy cerca de donde yo vivo, y este oficial estuvo permanentemente pendiente de sus hombres. Y es más, cuando en el año 1904 escribe sus memorias, localiza la residencia de todos y cada uno de ellos y les manda un libro con una carta muy cariñosa. Siempre les llamaba de usted, estimado Loreto, o estimado José, o estimado Bernardino, ¿qué tal está usted? Espero que vaya todo bien. Le mando un libro que he escrito con mis memorias sobre el sitio de Valer. Ya me dirá usted si corresponde a lo que realmente vivimos. Sin otro particular, Saturnino Martín Cerezo. Su comandante. Me parece un personaje que luego en alguna película, en alguna serie de televisión, no sé, me viene a la memoria del Ministerio del Tiempo, pues casi parece Harrison Ford en una película. No, y en la película del 16 pues ya mejor no hablemos del papel que le atribuyen a Martín Cerezo. No hay nada como conocer, leer, tener acceso a las fuentes y tratar con las familias que te puedan dar alguna información. La información, lógicamente, de las familias no va a ser imparcial, pero si ya te la da otra familia con la cual no tienen contacto hace 80 años y te cuentan los recuerdos que contaban o las palabras cariñosas que decía ese superviviente del que había sido su teniente, y te lo repiten en Las Palmas, te lo repiten en Palma de Mallorca, te lo repiten en Culleredo, entonces, pues ahí hay mucha razón. Familias que no tienen contacto entre ellos y te repiten las mismas historias que no han leído en ningún sitio, pues para mí, como historiador, le doy, con todas las precauciones, un halo de veracidad. Y todo esto, o sea, porque 30 años de estudio
cómo lo condensas en este libro? Pues es muy difícil. ¿Cómo En el condensas todo este primer tiempo? libro que el editor Luis Valiente, que hace honor a su apellido, porque claro, yo tenía alguna experiencia como articulista, había Sí. escrito algún artículo, pero una obra de esta magnitud ¿Enfrentarte con esto que es una novela o es un ensayo? es ensayo. Es ensayo, Yo o sea. respeto al novelista. Pero y esto me es da mucha ensayo envidia, puro y duro. Me da mucha envidia el novelista. Yo no sé si podría escribir novela, pero no, es un ensayo. ensayo. Es un análisis de todas las fuentes, escrito, muy importante, porque yo quería llegar a todo. Yo podía haber escrito un libro académico, haberme colgado 3 medallas en el mundo académico y tal, y haberme quedado ahí, pero yo quería que la obra estuviese escrita de tal manera que llegásemos a todo el público, que sorprendiese al avezado conocedor del sitio de Valer, pero también al que no tenía ni idea qué es esto de Valer, y que al final de una lectura, creemos que muy amena, muy rigurosa, con mucha documentación, está todo referido, todas las fuentes están citadas, pero sin aburrir a nadie, escribiendo de una manera muy amena, porque nuestro interés es llegar al máximo número posible. Yo lo que quiero es que la gente disfrute tanto como he disfrutado yo cuando he descubierto una fotografía en un pueblo perdido de Aragón. ¿Y tú empiezas, arranca el libro? ¿Cómo? Pues es lo que yo echaba en falta de lo que había. Yo hago un antes, o nosotros, porque está escrito con un coautor, Miguel Leiva, un antes, un durante, un después y algo totalmente, desde mi punto de vista, novedoso, que es hacer una biografía de todos y cada uno de ellos. De los que había algo, pues lo que había más nuestras nuevas aportaciones. Pero Pepa, no se conocía absolutamente nada de los fallecidos. Nada, nada. Un pequeño nombre en un listado. No se conocían sus localidades natales, no se conocían sus vicisitudes, su antes, su durante, su después, qué hacían en Filipinas, qué les había pasado, nada, no había nada. Y pues dando muchas vueltas, quemando muchos neumáticos, hablando muchísimas horas por teléfono, yendo a muchos archivos, hablando con muchos párrocos, camelándome a muchos párrocos porque pobres llamaba, oiga, usted no me conoce, pero estoy haciendo una investigación sobre de este tal, señor. ¿me puede mirar usted en el archivo parroquial si entre 1870 y 80 hay un nacido allí que se llama, oiga, que yo llevo 22 pueblos, cuando usted pueda? Y nada, al final gente fantástica que nos han ayudado mucho. Pues sí, pues tengo aquí la partida de nacimiento, ¿le hago una foto y se la mando? Pues sí, eso con los móviles, que ha sido fantástico. Y así todo, desde el principio, tirando un poquito del hilo y todo. está aquí recogido toda esta historia, de todos ellos. Sí, pero mira, yo estoy realmente contento, feliz y orgulloso de poder compartir. ¿Y qué dicen los historiadores? Pues muchos... Porque muchos a veces se pican. Mira, yo... Porque el mundo de los historiadores es un mundo muy especial. Porque cuando alguien aporta algo nuevo, de repente, en vez de encontrar el aplauso, sería muy inglés. El inglés siempre te admite y siempre... Pero en vez de encontrar ese aplauso, todo lo contrario. Soy tan español como las alpargatas y el botijo. Y reconozco, quiero a mi país, tengo la inmensa suerte de sentirme en mi casa en Ferrol, en San Sebastián, en Cádiz o en Valencia, pero tenemos un mal común que nos une a todos, que es la envidia. Si bien he tenido la suerte de encontrarme con muy pocos envidiosos, pero mi editor, una vez que tuvimos un problema de alguien que se inspiró más de la cuenta en nuestro libro y nos robó incluso fotografías y tal, y le llamamos súper enfadados, Luis, que nos han hecho esto, y dice, enhorabuena, ya podemos decir que la obra es un éxito. Cuando te copian y no te citan, ya puedes decir que estás por encima de estos otros. Pero yo he tenido la suerte de tener muy buen feeling con todos mis compañeros investigadores. Alguien dijo que el libro anterior era el libro definitivo del sitio de Valer, y cuando salió este me dijo, bueno, pues son dos libros, este es el segundo. Este es el segundo, pero el primero salió el 22 de noviembre de 2016. ¿Y el título?
Los últimos de Filipinas, mito y realidad, del sitio de Valer, también de la editorial Actas. Y allí tuvimos mucha suerte porque la segunda edición salió creo que el 16 de diciembre de ese mismo año y la primera tirada eran varios miles de ejemplares. Se vendieron un libro de historia, de ensayo histórico, que se termina por completo en 20 días en España, pues tenemos que decir que es un éxito. Un tal Arturo Pérez Reverte, que es un tío al que yo admiro mucho, puso un tuit de los suyos diciendo que lo había leído, que era un libro estupendo, sin conocernos de nada, y nos dio un empujón brutal. Porque que don Arturo diga estas cosas, esas navidades yo recuerdo con orgullo ver montañas de libros de, creo que era Garbo por aquel entonces, su novela, y montañas del libro del mío, que ya te digo, para un novel es un sueño y sobre increíble. todo otra cosa, y para un ensayo. Y para un ensayo. Claro, porque distinto sería si habláramos de novela, porque la novela está como mucho más introducida, ¿no? Sí. Pero este ensayo, tener el éxito que está teniendo, es verdaderamente sorprendente. También hay que decir que el tema ya lo marca, es un tema pues muy familiar, que todo el mundo quiere saber. Yo no, te lo aseguro, no conozco absolutamente a nadie que no empiece a saber del sitio de Valer, de los personajes, y que no quiera seguir conociendo más. Y produce pues una admiración que quizás otros eventos, otras historias dentro de nuestra historia pues no tienen el mismo tirón. Es un tema pues que ya de por sí, pero sí hemos tenido mucha aceptación, el cariño de muchos, por no decir la totalidad de los descendientes, y yo creo que el secreto es, si me permites, quizás la pasión. Yo no puedo dejar de apasionarme cada vez que hablo de ellos y de intentar... Pues, y tú, por ejemplo, cuando en tu conferencia, entonces tú tienes una serie de personas que están muy vinculadas a Valer, otra serie de... pero otros que están nuevos, o sea, que dicen... ¿Cómo la enfocas esa conferencia? Pues ¿Cómo hiciste en La Coruña? Intento que todo el mundo esté relajado y esté... hay gente que va a una conferencia, hay mucha gente que incluso va obligada, que va obligada pues porque sean del propio centro. Ahí hay que romper una lanza y dar felicitación al Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste, que eligió el tema de Valer como colofón a la serie que están haciendo sobre el final de la presencia española en ultramar. Creyeron ver que era un colofón fantástico para 4 siglos de presencia española en Asia y en América. Y vamos, yo me sorprendí mucho por las fechas que estamos principio de julio, mucha gente, pues quizás yo mismo me apetece mucho más. Se de vacaciones, se va a la playa, te hace calor y un día de calor, un baño en la piscina, quedar con 2 amigos, tomar una cerveza, pero estaba el Centro de Historia y Cultura Militar, bueno, se celebró en el Museo Histórico Militar, estaba hasta arriba, y para mí es una alegría pues ver que no había una silla y que tuvieron que traer sillas y ese es un éxito no mío, sino del centro, del poder de convocatoria y pues del buen trabajo que se está haciendo a lo largo de muchos años. Y pues yo intento pues romper un poco el hielo, siempre por supuesto agradeciendo la invitación. Si hay descendientes nunca me olvido de agradecerles la presencia, porque muchos de ellos pues se tienen que desplazar pues 100, 50, 60 kilómetros para venir a verme, y siempre intento pues contarlo desde un punto de vista humano y contar pues aquellas cosas que son desconocidas. Yo cuando voy a una conferencia o cuando leo un libro o cuando veo un documental y no me cuentan nada que yo no conozca, me defrauda. Y yo intento contar pues cosas que yo he tenido la suerte de llegar antes que nadie, que he asimilado, que las he llorado yo a las 3 de la mañana en mi casa, he encontrado una carta y se me ha caído el lagrimón, pues la transmito intentando pues llegar con la misma pasión con la que yo lo he leído, y la gente es muy receptiva. ¿Y qué es lo más emocionante con lo que tú te has encontrado? Bueno, muchísimas después de 30 cosas, años, muchísimas cosas. Pero ¿qué destacarías? Pues conocer a algún descendiente después de haber estado años
hablando con él, porque reside afuera, y poder coincidir en el mismo espacio y que se me ponga a llorar y me dé las gracias, pues eso a mí, pues Sí. para mí es pues lo máximo. Y pues el momento que ves a alguien en el metro con tu libro, Bueno, por supuesto, claro. pues eso son cosas que, no sé, desde mi punto de vista, el trato humano, el trato personal y no sé, o cuando yo no vivo muy lejos de donde están enterrados pues esos caídos en el sitio de Valer, y 3 o 4 de los supervivientes ¿Dónde están enterrados? están Dilo, por si enterrados, acaso a alguien sí, le están interesa. enterrados ¿Dónde están? en el mausoleo a los héroes de Cuba y Filipinas del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid. Yo hace años iba por allí, les ponía unos claveles, llámame raro, pero Sí, rojos sí, y sí. amarillos, en reconocimiento a su bandera. a su bandera. Yo no estoy loco, pero los contaba, pues mira, pues estoy avanzando mucho, no sé qué, no sé cuántos. Le rezaba un Padre Nuestro y me iba a mi casa, y volvía igual 6, 7 meses más tarde y estaban mis claveles allí mustios, muertos, y ahora no hay vez que no vuelva y me encuentre flores frescas. No me digas. Pues eso me gusta mucho. O sea, Me está gusta mucho. despertando Sí. el ostracismo al que había estado O los sometido. monumentos. Tienen un monumento en Madrid fantástico donde están los nombres de todos ellos. ¿En dónde está? Está en la plaza del Valle del Conde Suchil, Anda. en Madrid, muy Sí, cerca, sí. muy céntrico. Monumento fantástico de Salvador Amaya, con el diseño, el dibujo que dio pie a la escultura, lo hace Augusto Ferrer Dalmau, que es prodigioso. el maestro, yo creo que, voy a decir quizás, El maestro de las batallas, el sí, maestro del... sí, eso, pero uno de los mejores pintores de la historia de España. Y dentro de esa escultura hay un ejemplar de mi primera edición, del primer libro, porque el escultor tuvo el inmenso detalle, el inmenso honor para mí, el bonito detalle de citarme un día y me decía: oye, Miguel Ángel, dame un ejemplar que lo voy a meter en una cápsula del tiempo dentro de esa escultura. Pero es que luego muchos pueblos donde yo en un primer momento llegué y me miraban raro, que este señor que dice que uno del pueblo, que era héroe en el pueblo, que vamos a tener otro en el pueblo. Pues ahora... que sí, que hay uno, que hay uno de aquí, ¿cómo se llamaba tal? Pues ese es el apellido de mi abuela, no sé. Pues hay muchos pueblos que les han hecho calle, que tienen plaza, que les han puesto busto, monumento. Estoy acordándome de Villalmanzo, en Burgos, donde había uno de los soldados, Marcelo Adrián Obregón, que tiene un busto inaugurado. Tuve el honor de estar allí inaugurándolo en octubre del pasado año, en Alcoroches, en Guadalajara, en Mula, en Murcia. Hay una serie de pueblos que han despertado y tienen un reconocimiento a uno de sus hijos, pues que hizo algo único y singular, que por otra parte en West Point, en la Academia de Oficiales del Ejército de los Estados Unidos, es lectura obligada, mientras que en España fue lectura recomendada en todas nuestras academias. Todo oficial americano debería de haber leído El sitio de Valer, lo que ellos hicieron, cómo ellos plantearon la defensa, cómo los oficiales consiguieron esa cohesión de todos sus hombres para que se comportaran al unísono como si de uno solo fuera. Y no sé, yo estoy totalmente feliz de ver que esta historia no es que haya sido una moda, sino que está aquí para quedarse. Oye, y ahora que ya, bueno, ¿y ahora cuál va a ser la siguiente investigación, Miguel Ángel? Porque ahora ya no sé yo, después de esto, después de 30 años, después de estar tan vinculado a este hecho maravilloso, ahora ¿qué vas a seguir? Otros 30 ¿Se puede años, seguir todavía con Valer este o tema, ya está? Yo auguro, aunque suene algo feo, yo creo que está ya todo dicho. Ya está. Es difícil yo soy encontrar... especialista en este tema, sí. Y yo creo que este es el libro que ojalá me hubiera encontrado yo hace 30 años. No he hecho nada en falta. Pero es que está, yo creo que agotada la investigación. No hay quizás algún detalle. ¿Y tu planteamiento hasta ahora intelectual qué va a ser? ¿El dar a conocer esto o dedicarte a otro capítulo de nuestra historia? Yo creo ¿Cómo que lo ves? Este es un hijo que pues le he criado, ya es mayor,
y ya tiene que seguir su vida por él mismo. No puedo dar conferencias siempre y cuando me inviten. Sí. No digo si el tiempo y pues mis obligaciones me lo permiten. Voy a un centro de cultura, a una universidad, a un establecimiento militar, a un acuartelamiento o a una asociación de vecinos que luego nos comemos una tortilla, nos bebemos una Sí. cerveza y estamos los más felices del mundo. Pero yo creo que tengo, aunque ya solo sea por mí mismo, abrir otras brechas de investigación. ¿Y en dónde estás ahora? ¿En qué horizontes estás? Tengo mucho escrito sobre varios temas. Vamos a ver. ¿Me los puedes adelantar o de momento no? O sea, ¿qué es? Porque yo creo que tú, que es lo fundamental es encenderte, como te encendiste aquí, porque es pasión lo que tú tienes por este tema. ¿Qué es lo que te fascinaría? ¿Qué varias cosas? ¿O es que España es tan fascinante que Mira, Pepa, necesita un investigador 7 vidas para empezar a leer todo lo que hay de Filipinas, por ejemplo. Tenemos tantísimo héroe local. Ayer estuve hablando con un muy buen amigo, José Antonio Piñón, que es ferrolano, y estuvimos hablando de su bisabuelo Isolino en la batalla de Santiago de Cuba, un hecho singular, una historia muy bonita. Pues no sé, quizás recuperar historias bonitas de personajes locales desconocidos. Y tengo un proyecto muy importante. Pero enfocado en Filipinas. No, Filipinas, no, Cuba, Puerto Rico. Wuhan, sí. Puerto Rico. El mundo del 98, entonces. Ese mundo de la... Eso es el mundo, es el mundo en el cual me he movido, pero también he investigado mucho sobre otras. División Azul, por ejemplo, me interesa mucho División Azul. Guerra Civil lo considero muy necesario, pero es un jardín en el cual prefiero dejárselo a otros compañeros que seguro que estarán serán más valientes que yo. Pero hay... Oye, un momento, con lo de la ley de la memoria democrática y con lo de la ley... Por cierto, una pincelada, y hacemos un paréntesis. ¿Qué te parecen estas dos leyes? A un historiador como tú y a un investigador, ¿qué le parece? No se puede poner puertas al campo, no se puede prohibir a una persona investigar y dar a conocer un conocimiento basándose en unas fuentes, y por publicarlo te puedes jugar bien tu capital o incluso tu libertad. Pero yo lo considero política aparte, que no soy político, no vivo de ningún partido político, lógicamente tengo mis ideales como los tenemos todos, pero considero que no se puede coartar la investigación de ciertos temas y ni mucho menos prohibir hablar o prohibir investigar, prohibir publicar, siempre y cuando no siga unas directrices o unos ideales. Yo como investigador puedo decir que estos señores eran fantásticos, pero puedo encontrar un compañero que tenga una fuente fuerte y diga, pues no, pues eran unos sinvergüenzas. Tendrá derecho, digo yo. Pero ¿No es volver estas dos leyes, la primera la de Zapatero, la segunda la de este gobierno, no es volver a un Estado absolutamente inquisitorial? ¿No es volver a Torquemada y al gran inquisidor? Esto es terrible. Coartas las posibles investigaciones y coartas la libertad de un investigador a publicar, siempre y cuando no sigas, pues eso, unos ideales porque traza clarísimamente lo que puede hacer, y es más, con riesgo de cárcel o de multa. Esto es asombroso que ocurra esto. Yo ya te digo, no lo considero de un Estado libre, no lo considero de un Estado democrático tener... ¿Ha ocurrido alguna vez? Hombre, en otras épocas quizás, y en otros países y en otras... Pero yo creo que en la época de la Inquisición... Porque todo tipo de investigaciones a lo largo de todo el siglo XX, con Franco jefe, con Franco dirigiendo los destinos de España, se publicaba lo que a uno le daba la gana. Ahí tenemos a Tamames, que publicó todo lo que quiso y más siendo comunista, y como él miles. No entiendo este disparo. Esto sí que es una involución. Dentro de una investigación histórica vas a encontrar cosas que quizás te sorprendan, que vayan en contra de tus ideales, pero tú como investigador y como historiador tienes la obligación no de convencer a nadie, porque yo no escribo un libro pero de para contar convencer, lo que pasó. Pero yo tengo la obligación de decir, oiga, hay sobre este tema hay esto y esto,
tienen ustedes 4 fuentes. Desde mi punto de vista, que eso ya es arriesgado, podemos dar veracidad a esto porque nos apoyamos en tal y llevar al final al lector a unas conclusiones. También puede ser más escéptico y poner únicamente las fuentes y búsquese usted a ver qué le parece. Pero si yo guiase a alguien actualmente a un pensamiento, pues único, al final pues no estaría haciendo una labor de investigador, sino de propagandista. o sea que esto es una gran carga en la línea de flotación de los investigadores Indudablemente. españoles. Y muchos Y compañeros, del pensamiento libre. claro, muchos compañeros pues van a estar en el punto de mira. Completamente. Bueno, y entonces volviendo ya, estamos yo creo que en la recta final, y volviendo a tu pasión por valer, a lo que no me quieres decir, que no me quieres decir, que a qué te vas, en dónde estás centrado. Vamos a esperar prefieres año y medio. sorpresas, Sí. prefieres sorpresas. Bueno, es que en este mundillo pues hay muchos investigadores, quizás con líneas de investigación que convergen. Sí. Y pues tampoco quiero dar pistas para que alguien te pise o... Sí, exactamente. Y también en los archivos muchas veces está la figura de, oye, ha venido por aquí López de la Asunción, ha pedido esto, toma, te lo mando. Y eso tampoco... Y no Yo he llegado a interesa. pedir archivos No a nombre de amigos, a casa de amigos, oye, pide esto al archivo tal, para no dar pistas. Mira, y dime una cosa, yo siempre, no sé si estarás de acuerdo conmigo, a mí siempre me ha parecido que lo que es la proyección de España en el mundo es absolutamente, es una función, yo creo que civilizadora. Sí, indudablemente. Para mí, la huella del Imperio Español en el mundo ha sido comparable solo con el Imperio Romano. Y fíjate tú, con tanta diferencia de años... ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, indudablemente, indudablemente. España en América, en Norteamérica, que tienen una conciencia de seguir el legado de esos primeros investigadores, conquistadores que llegaban desde Nueva España, desde el actual México, que iban subiendo y llegaron hasta Alaska y que fueron los que realmente se lo dieron todo hecho a los ingleses. Y desde Estados Unidos, los últimos años, en muchas universidades se está dando ese reconocimiento. Y nosotros no somos en muchos casos conscientes de lo que hicimos. Y de norte a sur, la primera, mira, ese tema que tanto les gusta mucho, globalización, la primera globalización fue ese galeón de Manila que unía las provincias de Nueva España con las Islas Filipinas. Es cómo con esos barcos conseguían mantener una línea de al menos un navío al año. Eso es algo increíble. O cómo llegaba un señor y desembarcaba en la actual Florida y decía a mi capitán, ¿para dónde tiramos? Pues ¿para dónde vamos a ir? Para adelante. Y cruzaban un continente. Algo pues único, y dejando esa impronta y dejando esa cultura, dejando esa lengua, esa religión, pero a la vez propiciando el mestizaje, propiciando pues esa mezcla y ese enriquecimiento. Todo lo que es mezcla es mejora. Y yo creo, menos el calimocho, eso no. O sea, tendríamos que estar tan orgullosos de España. Yo creo que lo estamos todos. Yo creo que el que considere que hicimos una mala labor me da pena, porque es por desconocimiento. No fuimos ni mucho menos un pueblo exterminador, no fuimos un pueblo ladrón, no fuimos un pueblo que fuera a abusar de los demás. Las leyes de Indias están allí, desde un primer momento se establecían los derechos en el propio testamento de doña Isabel la Católica, que lo primero que dice, señores, tienen alma, por lo tanto son iguales a todos nosotros. Efectivamente, y son súbditos del rey de España. Luego estamos en condiciones. España hacía algo que no hacía otra nación, que eran los juicios de residencia. Usted está de gobernador en Nueva Galicia, muy bien, se vuelve para España y se le mandaba a varias personas que examinaban todo lo realizado durante su estancia. Si había quejas, si había tenido un abuso de poder, si había metido mano donde no tenía que haber metido mano. Y ese juicio de residencia decía si ese hombre podía volver libremente
o había que encausarle. Tantísima tierra, tantísima casuística, tantísimos personajes, pues en algún caso pudo haber algún sinvergüenza, por supuesto que los habría, pero no representativos de una labor que hicimos, pues ya te digo, durante tantos siglos. Claro, porque empezando nada más 40 años después de la primera paso de Colón, empezamos ya a sembrar universidades. Sí, sí, sí. Es extraordinario. Sí, sí. Entonces, eso hospitales, universidades, lo que dices tú, las leyes de Indias, la mestizaje, la concordia, Junípero Serra, con esa pierna que tenía siempre el pobre destrozada, en California y lo que hiciera falta, con un valor absoluto a todos los pueblos que entrabas en ellos, porque era la dignidad de la persona, porque al conferirle al indígena el ser persona y ser siervo de Dios, dueño de alma, era todo, era el gran paso de ese mundo. Por Dios, ¿qué está pasando cuando unos degradan esa maravillosa aportación, eso? Pero es que en realidad estamos con la España y la anti-España dentro de los propios españoles. Es una pena. Yo en el libro ya he dicho, había de toda España, y es evidente de que cuando todos vamos juntos y tenemos un objetivo, muy mal se tiene que dar para que acabemos mal. Claro. Y yo creo que es lo bonito, pues sentirse en casa en cualquier punto de la península y de nuestras islas donde estemos. Yo desde luego me siento en casa, en todos lados, yo te puedo aunque decir que se sí. pongan muy nerviosos, porque ahora se ponen nerviosos en Vascongada, se ponen muy nerviosos en Cataluña, se ponen muy nerviosos a ver si empieza a cambiar el panorama, pero se ponen muy nerviosos. Pero pues no, señor, es España. Claro, yo creo que ese desconocimiento, tú no puedes pretender que un chico de 13, 14, 15 años empiece a sentirse orgulloso de algo que no conoce. Luego la educación es básica. Fundamental. Entonces, ¿qué hemos perdido en este momento, tú, un historiador como tú? Esa batalla de la enseñanza, del formar a la gente en esto, en libertad y en esto. Pues fíjate... La historia de España, que se estudia muy mal. Claro. Y ahora mismo, con la nueva ley que tenemos, la ley CELA, oye, que están prohibidas Fíjate, un montón, Pepa, pero esto es un disparate. cuando tú sabes la historia de una persona local que quizás ha hecho algo muy grande, pero que está restringida a 40-50 kilómetros de tu casa. Tú vives en Gerona, sabes que ese es el río Ter, pero no sabes que existe un río Miño o que existe un río Tajo. Yo creo que no es positivo. Por supuestísimo tienes que saber que hay un río Ter y que hay alguien dentro de tu panorama o de tu historia local que hizo cosas muy grandes, pero creo que nuestros chavales necesitan y tienen el derecho de conocer pues otras cosas que también les pertenecen, que también son partícipes de ella y que no les podemos negar el conocimiento. Y que se las estamos negando. Pero claro, tú no te puedes sentir orgulloso, tú no puedes defender de lo que no conoces. De lo que no conoces. Exacto. Y yo creo que deberíamos de empezar indudablemente por aquí. Y por la historia, y por nuestra historia. Bueno, yo no sabes lo que te agradezco, el lujo de haberte tenido aquí, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Sabes que aquí en Ferrol tienes tu casa y aquí en este estudio también. Y en el Toro por los Cuernos, que lo hemos cogido, que hemos hablado de Filipinas, que hemos hablado de estos maravillosos héroes de Valer y con el que desde luego todos nos tenemos que sentir orgullosísimos de haber sido españoles y de haber... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a tu programa. Y muchísimas gracias por traer esta historia que seguro a partir de ahora van a conocer muchos ferroleros. Muchísimas gracias. Vosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes y ya saben, hasta el próximo miércoles.